¿Crees que ya suenas natural en español? Vamos a comprobarlo. Aquí tienes 9 expresiones que usamos todos los días en España y apuesto a que no las conoces todas. Al final del vídeo podrás usarlas de manera natural en tus conversaciones y la gente dirá ¡wow! ¡Qué fluidez! Quédate hasta el final porque la expresión 7 es la típica donde todos fallan y además la 5 te va a sorprender. Empezamos con la primera, estar de morros. El morro, por cierto, es la nariz y la boca de los animales. Y esta expresión significa que estás disgustado, estás molesto, estás enfadado y lo muestras con la cara, como así. Por ejemplo, si tus amigos hacen una fiesta y no te invitan, probablemente vas a estar de morros varios días. Petarlo. Petar en general significa explotar. Entonces, petarlo, con el pronombre lo, siempre, es tener muchísimo éxito. El pronombre lo se refiere a eso, lo que sea que estás hablando. Por ejemplo, en este momento, hoy es septiembre de 2025. El tenista español Carlos Alcaraz lo está petando. También espero que este vídeo lo pete en YouTube, así que no te olvides suscribirte y quedarte hasta el final. La siguiente expresión es dejarse llevar. Dejarse llevar por la energía del universo. Significa relajarse, no preocuparse, no planear nada, simplemente fluir con el universo. Puedes dejarte llevar por la música o puedes dejarte llevar y emocionarte. Por ejemplo, ella se dejó llevar y dijo lo que sentía. Y yo me pregunto, cuando hablas español, ¿te dejas llevar? ¿Hablas fluido o siempre estás pensando en las palabras y las conjugaciones? La siguiente expresión es bordarlo o clavarlo. De nuevo con el pronombre lo. Y lo usamos para decir que has hecho algo perfectamente. Has hecho algo muy bien. Por ejemplo, el examen lo clavé. Contesté a todas las preguntas y además me sobró tiempo. Número 5. Esta expresión me encanta, es muy natural, pero normalmente los estudiantes nunca la usan y te hace sonar súper natural. Es la expresión no me hace gracia. Significa que algo no es divertido, no es gracioso, no te gusta, incluso te molesta un poquito. Por supuesto, tú puedes decir esto no es divertido y está bien, pero si usas no me hace gracia, estás más cerca de hablar como un nativo. Por ejemplo, si haces una broma metiéndote con los españoles, probablemente no me hace gracia. Tampoco me hace gracia que llegues tarde. No pintar nada. ¿Qué significa esto? ¿Pintar? No tiene nada que ver con pintar. Significa que tu opinión o tu presencia no es importante en un contexto. Es como decir que estás fuera de lugar. Por ejemplo, si hay una reunión en la Embajada de Colombia y yo voy, quizá yo no pinto nada porque yo no soy de Colombia. Tampoco pinto nada en la boda de Taylor Swift porque yo no la conozco. Y ahora llega el número 7. El número 7 es una movida. ¿Qué movida? ¿Qué es esto de la movida? Es una expresión donde la mayoría de los estudiantes avanzados fallan porque significa muchas cosas. Por un lado, significa un problema, un drama, algo malo que pasa. Por ejemplo, mudarse de casa es una movida, hay que hacer un montón de cosas. Por otro lado, una movida, cuando hablo de esto es mi movida o tu movida o su movida, quiere decir que algo es personal. Es un tema personal mío que yo gestiono como yo quiero. Por ejemplo, yo quiero ir a Alemania y no quiero ir en avión. Y mis amigos me dicen, ¿y eso? No, es mi movida. Ya, pues es una movida, porque vamos a tardar un montón de tiempo si vamos en coche. La siguiente es montar un pollo. Significa hacer un escándalo, gritar. Imagina que estás en un restaurante y el camarero se equivoca con los pedidos y tu amigo empieza a gritar al camarero. Eso es montar un pollo. Otro ejemplo, el tío de la tienda me montó un pollo porque no tenía el dinero en efectivo. ¡Qué
Y llegamos al número 9. El número 9 es ir a mi bola, tu bola, su bola, nuestra bola, depende. Ir a mi bola significa que hago las cosas a mi manera y no me importa lo que hagan o lo que piensen otras personas. Por ejemplo, cuando yo visito un museo, no me gusta estar con un guía, yo prefiero ir a mi bola. O, por ejemplo, si todos los jugadores van a su bola en un partido de fútbol, pues probablemente no van a ganar porque no trabajan en equipo. Y hemos llegado al final. Te dejo este mini ejercicio. ¿Qué dirías aquí? Ayer en el restaurante se nos fue la luz durante 4 horas y... A. Fue una movida. B. No pintaba nada. O C. Fui a mi bola. Hay una respuesta que encaja mejor con el contexto, déjamela en los comentarios. Si acertaste, enhorabuena, ya estás más cerca de hablar como un nativo y si no, pues te toca ver el vídeo otra vez. Tienes una lista con estas expresiones, más ejemplos y algún ejercicio en la descripción.